Buenos días, un cordial saludo antes de comenzar la sesión de hoy en la que vamos a hablar de un test evolucionista para la evaluación del estrés, el duelo y la personalidad. El test del Kayak es una esquematización que intenta reflejar el funcionamiento sano y el funcionamiento más desadaptativo o patológico desde el modelo evolucionista. Y en el esquema del test vamos de lo simple hacia lo complejo. Se parte de unas premisas básicas que se van desarrollando. Es un modelo, por tanto, deductivo, tirando del hilo desde unos planteamientos básicos. Y se basa en la interacción, en la combinación de dos ejes. Un primer eje que mide el grado de actividad, el grado de energía, y un segundo eje que mide hacia dónde se dirige esa acción, hacia dónde se dirige esa energía. Y podríamos comparar con el funcionamiento de un coche. Tendríamos que en el coche con los pies regulamos la velocidad, frenando, acelerando, pero con el volante miramos hacia dónde vamos. En el modelo evolucionista muchos funcionamientos de la realidad tienen unos planteamientos básicos comunes. Esto es muy interesante de tener en cuenta. Entonces, como digo, en el coche con los pies regulamos la velocidad y este es el primer eje del modelo. El eje de la actividad, del estado de ánimo. Cuando estamos abajo de la energía estamos con la depresión, la pasividad, arriba de todo estamos en la manía, en la euforia y en el medio estamos en un funcionamiento integrado, modulado. Pero claro, luego es muy importante saber hacia dónde vamos. Vamos hacia un lado, vamos hacia otro y hay dos grandes direcciones de la acción desde la perspectiva evolucionista. Una dirección es buscar recursos, necesitamos alimentarnos, necesitamos tener contactos para salir adelante, para tener recursos, pero por otra parte también necesitamos mantener esos recursos, conservarlos, protegernos. Estas son las dos grandes direcciones, es decir, hacemos un viaje, vamos hacia el norte o hacia el sur si salimos de Barcelona, por ejemplo. Entonces, desde la perspectiva psicológica, en este eje 2, la exploración nos lleva hacia, como digo, la búsqueda de recursos, pero llevada al extremo nos puede llevar también a la confusión, una búsqueda desordenada, caótica, mientras que en el otro lado de este eje 2, la búsqueda de seguridad, que tiene que ver con el afrontamiento, con la asertividad, llevada al extremo nos puede llevar también a la paranoia. Tal como digo, es un modelo de dimensiones, de continuums. Entonces, lógicamente, cruzamos los dos ejes y nos van a salir unos espacios delimitados por la interacción entre las áreas. Y nos salen estos cuatro funcionamientos: acción, seguridad, pasividad, exploración y acción, exploración. No es más que desarrollar las premisas iniciales del planteamiento. Y le llamamos modelo del Kayak porque considero que en realidad hay un equilibrio entre estos elementos. Cuando estamos tristes buscamos animarnos, cuando estamos muy excitados buscamos relajarnos. Siempre vamos intentando establecer equilibrios. Entonces nos salen, como digo, estos cuatro funcionamientos que tenemos señalados en el dibujo. Funcionamiento 1, acción, seguridad. Hay un funcionamiento dirigido a conseguir cosas, al control, pero en la parte de abajo tendríamos un funcionamiento que sigue estando dirigido a unos determinados temas, pero ya estamos en un funcionamiento no de acción, sino de pasividad. En el otro lado es la exploración, que puede estar en un funcionamiento de inactividad o plenamente desarrollada, como veríamos en el funcionamiento F4, en la parte de arriba a la izquierda. Siguiendo el desarrollo de este planteamiento, podemos ver cómo en las áreas centrales de este dibujo están los funcionamientos integradores, mejor adaptados a la realidad. Y cuanto más nos vamos hacia los extremos, están los funcionamientos más desadaptativos hasta el extremo de los funcionamientos psicóticos. Podríamos considerar, por lo tanto, que en el medio hay un nivel que podríamos calificar de neurótico, de integración intermedia. Es interesante ver también cómo la parte de arriba, si cogemos el eje 2 como una divisoria, ¿no?, de las dos partes de arriba y de abajo de este rombo,
En la parte de arriba, a nivel integrador, está el estrés, la lucha, y en la parte de abajo está el duelo, que en realidad no son funcionamientos patológicos, sino que forman parte de los mecanismos de adaptación a la realidad. Y podemos ver también cómo esta parte de arriba del rombo tiene que ver más con la acción y la parte de abajo tiene que ver más con el reposo, tiene que ver más con el ahorro de energía, que es una función muy importante también a nivel adaptativo. Desarrollando ya todo el potencial de este modelo, podemos ver aquí ya toda una serie de funcionamientos psicológicos en el centro, los sanos, los adaptativos, que se van convirtiendo cuando llegan al extremo en funcionamientos desadaptativos. Así, por ejemplo, en la parte de arriba, a la derecha, tenemos que el punto central está el control adaptativo, que llevado hacia el extremo se convierte en un control desadaptativo ligado, por ejemplo, al trastorno obsesivo. Yendo hacia abajo, dentro de ese cuadrante superior derecho, en la segunda parte, la parte más abajo, tenemos la asertividad, que es un funcionamiento adaptativo, pero que llevado al extremo nos conduce a la paranoia, a pensar que todos son malos, que todos son enemigos. Bien, este es un poco el modo de plantear las cosas que tiene este esquema, este test, que lo vamos a explicar luego con más detalle. Ahora simplemente quería ver un poco, mostrar cuál es el tipo de planteamiento básico que se hace con el test. Luego, para poder comunicarnos, una convención que hemos establecido es considerar que las áreas centrales, vamos a llamarles áreas A, son las áreas de integración, las B son las intermedias y las C son las áreas extremas, las más desadaptativas. Le ponemos también un número a estos funcionamientos para poder comunicarnos de 1 a 8, siguiendo las agujas del reloj, y tendremos pues una parte central adaptativa, una parte intermedia más neurótica y una parte extrema más desadaptativa o psicótica. Y este sería el lenguaje que podemos usar para comunicarnos. Hablamos de área 1A, 2B, 5C, y es una manera de comunicarnos dentro del esquema que hemos establecido. Es interesante señalar que este planteamiento concuerda mucho con los planteamientos clásicos de la filosofía, de la cultura grecorromana, cuando planteaba que las virtudes son estas capacidades de adaptación que tenemos. En el modelo clásico se pensaba que la virtud era como el sinónimo de lo que hoy llamamos salud mental. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, pues la tenacidad es una cualidad, pero que llevada al extremo ya es la obsesión. La valentía es una cualidad, pero llevada al extremo ya se convierte en temeridad. Y así en todas las áreas, ¿no? Pues la prudencia, la modestia, la esperanza, el sosiego, la audacia, la laboriosidad. Es decir, estas son las cualidades, las virtudes en las que de alguna manera se forma la persona, pero la distorsión de estos funcionamientos, la radicalización desadaptativa de estos funcionamientos es lo que lleva a los problemas psicológicos de adaptación, a los trastornos mentales. Por ejemplo, pensemos que este tipo de cualidades se pueden tener a la vez, aunque sean contradictorias unas con otras. Por ejemplo, en la Odisea, Ulises es alguien muy valiente y a la vez muy prudente. Se pueden tener las dos cualidades. Es más, de eso se trata, de tener un buen repertorio de capacidades de adaptación. Bien, vamos a ver ahora un poco, una por una, todas estas áreas para realmente mostrar qué es lo que estoy queriendo decir. Tenemos aquí el área 1A, 1B y 1C. Ya hemos dicho que A es integración y aquí es la capacidad de control, de planificar, de programar, pero que llevado al extremo se convierte en algo desadaptativo, que es el trastorno obsesivo. Tenemos también el área 2A, que es el funcionamiento integrador, de asertividad, de hablar claro, pero que llevado al extremo se convierte en la paranoia. El prototipo sería pues Hitler, ¿no? Alguien que todo lo ve malo, que quiere exterminarlo todo. Nos vamos hacia la parte de abajo. Aquí estamos en la parte ya no de acción, sino más de interiorización. Y tenemos que el replegamiento, la prudencia, que decíamos del mundo clásico, es una cualidad, pero llevada al extremo se convierte en aislamiento, que es algo muy negativo y que por desgracia muchos pacientes mentales
padecen además de sus trastornos, acaban muy aislados y esto se convierte en un problema añadido muy importante. Luego tenemos también en la parte de abajo, la parte lógicamente ya de los funcionamientos de tristeza, depresión. En la parte 4A está la tristeza sana, de la autocrítica, de la prudencia, de ver los límites, la sensación pues de finitud, de modestia, y llevado al extremo sería el funcionamiento ya de la culpabilidad, lo que sería una depresión de tipo paranoide. Tenemos también, ya yéndonos al otro lado, en el área 5A, lo que es pues la capacidad de repensar el futuro, de tener esperanza, que llevado al extremo nos lleva a un funcionamiento pues de estar como en blanco, sin saber por dónde tirar, sin ver un futuro. Y tenemos en el área 6A la capacidad de reposo, de sosiego, que es algo muy importante, pero que si se lleva al extremo se convierte ya en pasividad. El sosiego es muy importante, por ejemplo, imaginemos un gran deportista, pues puede hacer un gran partido o una gran etapa del Tour, pero si no sabe descansar por la noche, al día siguiente ya no podrá hacer prácticamente nada relevante. Tenemos ya esta última parte, el área 7A, que es la capacidad de exploración. Ahí están pues todos los exploradores o los investigadores, los científicos, Einstein, pero llevado al extremo pues nos lleva a un funcionamiento ya de tipo confusional, explorar por explorar, estar perdido, desorganizado, sería el funcionamiento un poco prototípico de la esquizofrenia desorganizada. Y finalmente en el área 8 pues tenemos a nivel 8A, es la capacidad de acción, de disfrutar haciendo las cosas, pero llevado al extremo pues es ya la manía, la acción por la acción, quererlo todo sin límites, la psicopatía, el no ver límites a nada. Bien, este es el esquema en el que nosotros trabajamos con este test, pero estamos hablando más bien de funcionamientos mentales, adaptativos o desadaptativos. Este es un poco el planteamiento básico. Hay que señalar que estos funcionamientos psicológicos que hemos recogido en este test, en este kayak, también se pueden ver desde otra perspectiva, desde una perspectiva clínica, porque se podrían agrupar de otra manera los funcionamientos. Aquí tendríamos, por ejemplo, que en la parte de arriba, el funcionamiento de acción y control, que son el área 8 y el área 1, a la derecha, en el funcionamiento de seguridad, asertividad, replegamiento, de suyo es un polo de funcionamiento. En la parte de abajo, el funcionamiento depresivo, tendríamos el repensar autocrítico o el repensar abierto, y en la parte de la izquierda, en la parte de exploración, tendríamos la actividad de exploración o el reposo. Es decir, que también podemos hacer un planteamiento clínico, no solamente cogiendo cuadrante por cuadrante, como hemos hecho anteriormente. Bien, entonces aquí podríamos ver esto que señalo. En primer lugar están los funcionamientos integradores, como luego llevados al extremo se convierten en funcionamientos desadaptativos en estos 4 polos. Y así tendríamos en la parte de arriba el funcionamiento acción-organización, que llevado al extremo es lo maníaco-obsesivo, asertividad-replegamiento, que llevado al extremo es paranoide-esquizoide, aislamiento. La parte de abajo, esta capacidad de repensar, que puede llevar a una depresión confusional o a una depresión paranoide, y el funcionamiento de exploración-reposo, que puede llegar a un funcionamiento de tipo más esquizofrénico, productivo o defectivo. Bien, desde una perspectiva teórica, este modelo tiene varios planteamientos interesantes en relación a su funcionamiento. Podríamos considerar, por ejemplo, desde un punto de vista de los neurotransmisores, como en la parte de arriba, en la parte que tiene que ver más con la manía, con la obsesión, podría estar el funcionamiento más de tipo serotoninérgico, en la parte más de la asertividad la adrenalina, en la parte de exploración la dopamina. En fin, son evidentemente hipótesis bastante abiertas, pero que en realidad todo esto tiene que ver también con el funcionamiento incluso biológico. Y sabemos desde un punto de vista evolucionista, porque este es un modelo evolucionista, que en realidad en la naturaleza
en la vida la mayoría de los sistemas usan procedimientos parecidos, es decir, ya lo veíamos antes con el coche, ¿no? Es decir, al final nuestro funcionamiento no es tan diferente del de un coche, del de una bicicleta, aceleramos, frenamos, nos dirigimos hacia un lado o hacia otro. Fijaros, por ejemplo, cómo aquí vemos que la mayoría de los mamíferos tenemos el mismo sistema de funcionamiento en las extremidades. Tenemos un caballo, un león, un humano, un gato. Todos tenemos una estructura absolutamente común para las extremidades. Es decir, hay una serie de funcionamientos que van bien y se copian y se replican continuamente en la naturaleza. Fijaros, por ejemplo, cómo la columna vertebral tiene la misma estructura que el velamen de un barco. Es decir, todo se va reproduciendo cuando funciona. Incluso a nivel de organizaciones, ¿no? Miremos, por ejemplo, un hormiguero. Pues tenemos la hormiga obrera, la hormiga supervisora, la hormiga soldado, la hormiga exploradora. A nivel de humor podríamos decir que quizás la hormiga filósofa es la que de momento no hemos encontrado. Pero incluso a nivel también de nuestras organizaciones, ¿cómo funciona un gobierno? Un gobierno tiene también una parte de exploración, el Ministerio de Ciencia, una parte de seguridad, el Ministerio de Defensa, y una parte de acción, el Ministerio de Trabajo. Aquí vuelve a faltar otra vez este ministerio más de reflexión. Quizás esto es lo que hace la cultura, pero lamentablemente muchas veces pues no está demasiado tenida en cuenta. Entonces, vamos a ver algunos planteamientos de cómo funcionaría este modelo del kayak. Funcionaría, ya lo hemos dicho alguna vez antes, por un sistema de equilibrio. Es como un velero que se adapta al oleaje escorándose hacia un lado o hacia otro. Pero claro, si el escoramiento es demasiado radical, al final podemos naufragar. Hay que tener esa capacidad de luego volver a encontrar el equilibrio. La salud mental, ya lo hemos dicho, como plantean los griegos, pues es un equilibrio, y incluso se habla de desequilibrado de la persona que tiene un trastorno mental. Es esa capacidad de equilibrarse en la navegación. Otro modelo que nos podría ayudar a entender el funcionamiento del kayak, del test del kayak, es el sistema muscular. En realidad, el sistema muscular, que por cierto está relacionado con el sistema nervioso, tiene el mismo origen embriológico, es un sistema de pesos y de contrapesos y de equilibrios. Por eso tanta gente pues, se lastima en el gimnasio porque no sabe realmente equilibrar la actividad de los diferentes músculos. Es un equilibrio muy sutil el sistema muscular y se parece mucho al planteamiento que hacemos en este modelo del test del kayak. Otra imagen que nos podría ayudar a entender el test del kayak es el de una ciudad iluminada de noche. Hay luces que se encienden, otras se apagan, va cambiando la fisonomía de las luces que se encienden y se apagan. Así pasa también con la personalidad. A veces estamos más paranoides, a veces estamos más confusos, estamos más obsesivos. Todo esto es un poco lo mismo que podemos ver en esta imagen de esta ciudad iluminada. Por cierto, es San Francisco, donde he estado 15 años dando clases en Berkeley, y para mí es una ciudad muy estimada. Tendríamos también otro modelo que sería el reloj. El reloj nos indica que durante el día vamos cambiando por nuestros ritmos biológicos y tenemos momentos pues, más obsesivos, más depresivos, más maníacos. Seguramente todo eso tiene un funcionamiento adaptativo porque nos permite ver la realidad de muchas maneras y luego al final hacemos una composición general y decidimos qué es lo que queremos hacer, tomamos decisiones. Y quizás también otra imagen sería la de un edificio, ¿no? Hay una serie de pilares, de estructuras básicas en la personalidad, tenemos rasgos que son muy definitorios y que conforman nuestro funcionamiento mental. Entonces, estas son algunas imágenes para entender mejor cómo funciona este test del kayak y cómo recoge el funcionamiento mental. En definitiva, tenemos 24 áreas, hay 8 funcionamientos, cada uno con 3 áreas, por lo tanto 24 áreas, 24 cartas a jugar en la partida de la adaptación. La habilidad es saber jugar la carta adecuada en cada momento. Hay un momento para ser más explorador, otro para ser más replegarse, otro momento para repensar. Hay diferentes momentos en el funcionamiento mental.
Bien, con esto terminaríamos esta parte. Bien, y ya finalmente vamos a hablar de la recogida de datos, que es algo muy importante para luego poder efectuar ya la evaluación. Tenemos este cuestionario, que es el que nos va a permitir recoger la información del caso que estamos estudiando y a partir de aquí pasarlo a una tabla y al esquema del kayak. Estas preguntas son las que han de hacerse tanto en relación a una situación de estrés concreta que vive la persona como a una situación de duelo que ha vivido como respecto de la personalidad, como ahora veremos con algún ejemplo. Tal como decía, se aplica este cuestionario que, como podemos ver, se basa en valorar de 0 a 3 en cada una de las áreas, tanto áreas A, integradoras, adaptativas, sanas, como las áreas B y C. Y entonces esto nos permite hacer, en primer lugar, una valoración del estrés, que con los datos obtenidos vamos a esta tabla. En la columna de la izquierda tenemos las áreas A, en la columna de la derecha las áreas B y C. Ponemos la puntuación que hemos obtenido de pasar el cuestionario y hacemos un pequeño comentario en el recuadro que hay a la derecha de las puntuaciones para señalar lo más importante respecto del funcionamiento de la persona. Lo mismo respecto de la situación de duelo, es el mismo cuestionario, pero que se tiene que aplicar en diferentes contextos. Se vuelven a pasar las puntuaciones a esta tabla y lo mismo ocurre con la personalidad. Se hacen las preguntas y se pasa a la tabla y siempre tenemos a la derecha este dibujo del rombo en el cual vamos a poder poner los datos y ver qué tipo de funcionamiento, qué tipo de dinámica a un nivel global está teniendo la persona. Vamos a ver un ejemplo que siempre es la forma más clara de entender las cosas. Este es un hombre con una historia un poco larga, la resumiré. Es una persona que tiene dificultades de relación, sobre todo para encontrar pareja, es muy susceptible, acaba estando solo y entonces todo esto le genera sentimientos de tristeza. Podría hacer más cosas de las que hace, luego a veces se pone un poco demasiado activo a hacer muchas cosas, un poco desordenadamente. Es todo un funcionamiento de la personalidad que vamos a intentar reflejar en el test del kayak. Entonces, primero vamos a ver, como decíamos antes, una situación concreta, una situación de estrés. Ha encontrado una nueva pareja y empiezan a aparecer dificultades. ¿Cómo reacciona? Pues tal como vemos aquí esta información, la vamos a pasar preguntando con el cuestionario. Podemos ver aquí en la tabla el resultado de pasar el cuestionario y podemos ver cómo Thor es una persona que en esta relación de pareja que está iniciando es una persona pues que tiene una capacidad de organización, tiene una capacidad de asertividad, de plantear los conflictos, pero tiene esa tendencia a replegarse que lleva un tanto al extremo hasta el punto pues de aislarse y de tener dificultades para mantener la relación. Por eso le puntuamos en las áreas B y C con un 2 porque ese replegamiento es excesivo y lleva hacia un cierto aislamiento afectivo. Vemos también en las otras áreas, el área 4, pues hay una cierta autocrítica, pero le cuesta al final aceptar las cosas, tiende a echar la culpa a los demás. En el área de repensar las cosas le cuesta reorganizar un poco esa relación de pareja. Sí que sabe relajarse y tiene esa gran capacidad de exploración que le lleva a veces a tener conductas pues un tanto de buscar. Vamos a ver otra situación concreta, una enfermedad de la madre. La madre está grave, es una mujer mayor. Vamos a ver cómo reacciona ante esta situación concreta. Pasamos el cuestionario y aquí volvemos a ver que es una persona organizada, que es una persona asertiva y volvemos a ver el mismo problema. Una cierta distancia afectiva, un cierto repliegue, hace las cosas pero le falta un poco ese sentimiento, esa afectividad. También a nivel de autocrítica, tiende a echar un poco la culpa a los demás, en el tema este de
de repensar, desesperanza, pues él intenta ir adelante, intenta ayudar a su madre. En el área de descanso, pues él se relaja bien a pesar de esta situación, pues duerme perfectamente, o sea, sabe relajarse. Y como hemos visto antes también, pues desarrolla unas conductas un poco de hacer muchas cosas, de explorar muchas cosas nuevas, quizás para compensar un poco la dificultad que tiene para establecer relaciones afectivas sólidas. Y a nivel de acción, pues sabe realmente ir ejecutando las cosas que tiene por delante, sobre todo en este caso en relación a cuidar a su madre. Veamos ahora en relación a la personalidad. Ya hemos señalado antes un poco cuáles eran los rasgos característicos, pasamos el cuestionario y volvemos a ver la tabla. ¿Qué vemos en la tabla? Pues una persona organizada, una persona asertiva y con este conflicto de replegamiento que acaba en un cierto aislamiento, poco autocrítico, con este funcionamiento de intentar pensar las cosas, ir hacia adelante. Es una persona con mucha capacidad de descanso, de disfrutar de las pequeñas cosas, de placer, con esa tendencia a buscar un poco desordenadamente para quizás escaparse de las relaciones personales que le cuestan, y es una persona que va ejecutando lo que tiene que ir haciendo en su vida laboral, en su vida de relaciones. Y aquí tendríamos cómo podemos juntar toda la información de los casos. Esto está en inglés, de una presentación que hice en Berkeley. Tenemos a la izquierda, en la primera columna, vemos el relato del caso, le pasamos esta información a la tabla y después lo pasamos al rombo. En la página de la derecha arriba hemos puesto los números de las puntuaciones de las áreas A y también las áreas B que nos han salido significativas. Y finalmente a la derecha pues hay un pequeño informe. Es decir, podemos hacer un estudio pues bastante completo de cuál es el funcionamiento de una persona. Aquí veríamos otro caso. El caso Julia es una mujer muy diferente, muy desorganizada, confusa, bueno, con otra problemática. Tenemos el registro de la información de esa persona, le pasamos esa información a la tabla y luego lo pasamos al dibujo. Y visualmente podemos tener mucha información de qué equilibrios hace la persona entre las áreas obsesivas, las áreas depresivas, las áreas de exploración, las áreas de replegamiento, y esto es lo que nos permite entender la personalidad. Y finalmente, un ejemplo de un duelo en una inmigrante, que me parece un caso interesante. Es una mujer inmigrante, indocumentada, que vive en Barcelona, separada de hijos pequeños desde hace años, sufre mucho por esta distancia, y esta mujer nos vino a ver porque presentaba rasgos de tipo obsesivo. Por ejemplo, cada día hacía que sus hijos en Bolivia le enseñaran cómo estaba toda la ropa de la casa doblada y organizada. Ella no podía estar allá, pero con esa conducta parecía como que sí que realmente estaba. Entonces los chicos estaban verdaderamente aburridos ya de enseñarle las camisas, los pantalones, en fin, toda la ropa, ¿no? Podríamos ver cómo aparecen pues estos funcionamientos obsesivos, tal como nos recoge, pasándole el test del kayak, esta tabla, ¿no? Y vemos como en el área 1 tiene a nivel de funcionamientos B y C pues un funcionamiento obsesivo, y también en el área 4 pues tiene este funcionamiento depresivo, aquí ligado a la culpabilidad. Ella piensa que es una mala madre porque no está con sus hijos, cuando ha venido aquí a trabajar, a matarse en unas condiciones durísimas para que sus hijos tengan una vida mejor. Es un ejemplo típico además de síndrome de Ulises. Pero podemos ver cómo podemos aplicar también este test del kayak a una situación concreta de estrés, de un inmigrante, de alguien que tiene moving, bullying, cualquier situación. Y aquí, como decíamos antes, vemos cómo se puede estructurar toda esta información. Ponemos a la izquierda los datos de la persona, pasamos los datos a la tabla, ponemos el dibujo del rombo y hacemos un pequeño informe. Y este sería un ejemplo de cómo trabajamos con el test del kayak a nivel clínico y en el estudio de la personalidad. Gracias por la atención.